la República Argentina. Tenemos en comunicación telefónica a Gabriel de Rademacher. Él es vicepresidente de la Confederación Rural Argentina, pero también es el presidente de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Hola Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ti por atendernos. Bueno, ¿estuviste escuchando las medidas que anunció el flamante ministro de Economía Sergio Massa en el día de ayer? En realidad me quedé con ganas de escuchar las medidas. Escuché el mensaje, como bien lo definiste vos, muy ambicioso en cuanto a objetivos. Ojalá que logre conseguirlos para beneficio del país, para beneficio de todos, pero no explicó cómo lo vamos a hacer. Yo escuché un compendio de muy buenas intenciones, pero sin el camino, sin el sendero para mostrar cómo vamos a llegar a esos objetivos. Sí, en realidad una de las medidas cuando él habla cuando ayer mencionó todo lo que tiene que ver del desarrollo de producción y desarrollo con inclusión y el fortalecimiento de las reservas, algo que a mí me dejó y que recién lo mencioné, no sé si justo estabas al aire o no, es que dijo, te leo textualmente las palabras de Sergio Massa: vamos a denunciar a la justicia argentina y a la unidad antilavado de Estados Unidos casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, y vamos a añadir un registro de 60 días para que rectifiquen si cometieron un error quienes importaron o quienes exportaron. ¿A quién crees que va dirigido esas palabras? Me parece que a aquellos que sí, aprovechando esta situación de múltiples tipos de cambio que generan tantas distorsiones en los eslabones productivos, están recurriendo a ese tipo de artilugios para dejar los dólares afuera. Esto no es una situación nueva, esto ha ocurrido en el país cada oportunidad en que hemos tenido estos desacoples de diferentes tipos de cambio. Y fíjate que después recurre al pedido de adelanto de liquidación de divisas a los exportadores, que también ha sido una medida recurrente en diferentes gobiernos que se han visto asfixiados por falta de divisas, como consecuencia de distorsiones parecidas, ¿no? Y eso es muy preocupante para el sector productivo porque termina recayendo en un costo financiero que lo terminamos pagando los productores. A ese adelanto de divisas, a ese costo financiero que implica disponer con anterioridad divisas que todavía no han sido liquidadas, no lo paga ni el gobierno, no lo pagan los exportadores, no lo pagan los eslabones intermedios, termina repercutiendo vía menor capacidad de pago que llega a los productores. Sí, Eso es de consecuencia para el eslabón productivo, una consecuencia negativa. sí, porque vos sabés que otro de los señalamientos que hizo Massa Territero en un plan que para mí es muy ambicioso eh, para tan corto tiempo. En realidad estamos en el mes de agosto. Vos sabés que durante enero y febrero son meses bastante estáticos en la República Argentina hasta que empiezan las legislativas en el mes de marzo. En junio se definen las PASO. Me pareció a mí en lo personal como un plan demasiado abarcativo. Y otra de las cosas que a mí me llamó la atención cuando él habla de fortalecimiento de reservas, habla de adelantar exportaciones con cadenas de valor de pesca, del agro, de la minería y de otros, y que en los próximos 60 días estarían ingresando en la República Argentina un total de 5.000 millones de dólares. Ahora, yo me pregunto, ¿y el exportador que no, el agropecuario que no quiere vender ahora, qué sucede? Lo que pasa es que allí hay también una visión distorsionada. Viste que se acusa al productor de no estar liquidando los granos. Esto te deja en evidencia de que los granos no están en poder de los productores. Los granos ya pertenecen en la mayor parte de los casos justamente a los eslabones, diferentes eslabones de la cadena agroindustrial, aunque estén utilizando nuestra capacidad de acopio en los campos. Porque como no hay capacidad operativa para retirar todos los granos en un solo momento, ya se liquidó más del 50% de la cosecha, se necesita esa logística de acopio en los campos, en silo bolsa, en planta de acopio, en donde se pueda recurrir al guardado. Pero queda en evidencia de que quienes lo tienen, en definitiva, son los exportadores.
¿Vos creés que esta medida, entre comillas, no te digo que es como no me gusta usar la palabra apriete, pero es como una forma de decirle al campo, bueno, si estás teniendo granos, viste todo lo que sucedió la semana pasada con el tema de las silobolsas y esta disputa que se da entre se vende, no se vende, a qué dólar se vende, ese famoso dólar soja que todavía no se termina de implementar, que los agropecuarios no están de acuerdo, que hay como una balanza intermedia que no se termina de definir y de ponerse de acuerdo. ¿Creés que a partir de la llegada, bueno, de Sergio Massa a Economía y con este recambio a través de la cartera de Agricultura van a poder ponerse de acuerdo? Es que no se ha anunciado ninguna medida de fondo para que exista un cambio en la tendencia. Pensemos que quien puede tener soja, vamos concretamente al caso de la soja, que es lo que más le impacta al gobierno, acopiada, lo tiene como una moneda de cambio, lo tiene para la compra de insumos. Si hoy no aparecen los insumos, no aparecen los dólares a los importadores para poder hacer frente al pago de esos insumos que después pasan al eslabón productivo, es muy difícil tentar a desprenderse de una mercadería que es utilizada como moneda de pago, ya sea para arrendamiento, ya sea para la recompra de insumos. Hay intervenciones tan distorsivas en los mercados de cambio, con estas dualidades y brechas y demás, que hacen imposible llevar adelante esta intención que tiene el gobierno si no aparecen las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y este ensayo de dólar soja que intentó explicar como altamente positivo pese, no es nada, es otra medida también de anuncios sin contenido. Hay que corregir todas las distorsiones en materia de cambio, hay que unificar el tipo de cambio, no digo devaluar, digo unificar el tipo de cambio para permitirle al productor poder vender su producción y comprar sus insumos al mismo valor del tipo de cambio, pero con medidas realistas, aplicables, no con medidas tendientes a favorecer la timba financiera, porque no somos un eslabón financiero, somos un eslabón productivo. ¿Qué te parece la llegada? ¿Cuál es tu opinión, tu mirada? No sé si lo conoces, si tenés la oportunidad de haberlo conocido, a la llegada de este nuevo secretario de Agricultura que nombró Sergio Massa, Juan José Bailio, que fue diputado nacional y también fue ministro de Producción de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Lo conocés? ¿Sabés de No lo él? conozco, no lo conozco personalmente, conozco referencias por quienes han interactuado con él a nivel provincial. Es una persona de buen diálogo, con buena llegada al sector productivo, es productor, entiendo, Claro, pero claro, bueno, por eso es... dependerá de cuáles sean las medidas que le dejen llevar adelante. Esto no se resuelve con un cambio de caras, sino con un cambio serio de políticas económicas, no solo para el sector agropecuario, para todos los eslabones productivos. Tiene que haber un cambio de rumbo y toma de medidas realmente importantes en macroeconomía para que esta situación se revierta. Gabriel, ¿tienen pensado ustedes, tanto de la Confederación Rural Argentina como desde SEA, pedir alguna reunión con Bailo, este nuevo secretario, ministro? Hay una reunión pautada para el día de mañana, ya convocada por el propio Bailo. Imagino que las entidades van a ir a escuchar, a ver cuáles son las medidas que se proponen y a plantear nuevamente cuáles son los requerimientos que tiene el sector, que son los mismos que había desde el comienzo de la gestión del gobierno. Da la impresión de que hubiera cambiado el gobierno. Ha cambiado nada más que un ministro de un gobierno que tiene una visión muy contraria al sector productivo agropecuario. Ojalá este cambio de ministro, que viene con una fuerza política importante, es una de las tres patas, si se quiere, de la coalición gobernante, logre imponer un cambio de criterio y un cambio de percepción dentro del gobierno de lo que significa la producción agropecuaria. Cree la última, y para no robarte más tiempo, y desde ya súper agradecidos por tu contacto, Gabriel, siempre sos muy amable con el espacio de esta radio. ¿Vos creés que Sergio Massa llega con el poder político como para poder tomar las decisiones de todo ese gran eje de gestión que planteó? Yo quiero ver qué hace el Instituto Patria con las medidas, si es que logra tomar las medidas que tiene que tomar Massa. No me imagino que se queden tranquilos porque es muy antagónico a lo que ellos piensan, ¿no? Me Pero no, parece que se viene una disputa interna importante. pero ¿no te parece que la foto del día anterior de Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa, precisamente el día anterior a la Asunción, no da, fue la primera foto pública de la vicepresidenta con Massa, no le da como un cierto, entre comillas, respaldo político?
Ojalá que sí. Todavía era diputado cuando se tomó la foto, ¿no? No lo vi ahora abrazándolo cuando ya es ministro. Esperemos que sí, porque realmente el país necesita que empecemos a mirar con un poquito más de esperanza las medidas económicas que hay que tomar para enderezar el rumbo. Si no, vamos a volver a tener momentos de zozobra muy complicados para todos, no únicamente para el campo. Gabriel, mañana ¿a qué hora se están reuniendo? No tengo definido el horario, creo que es en hora de la tarde. Bueno, estaremos atentos entonces a ver qué es lo que sucede en esa reunión. Esperemos que puedan por lo menos arribar a alguna especie de consenso, porque como digo siempre yo al aire de este programa, en el medio estamos los 47 millones de argentinos, más allá de las decisiones que se tomen a nivel gobierno, a nivel Estado y las políticas de Estado, en definitiva cuando no son consensuadas terminamos siendo los habitantes de la República Argentina el jamón del sándwich, ¿viste? Y tan es así que estamos con un 50% de pobreza, una cosa realmente inadmisible en un país productor de alimentos como el nuestro. Coincido absolutamente. Gabriel de Rademaker, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas un gran día. Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande para vos. Estábamos en comunicación telefónica con Gabriel de Rademaker, él es vicepresidente de la Confederación Rural Argentina y también es presidente de SEA. ¿Qué es SEA? Te preguntarás vos, porque yo también, por supuesto, lo tuve que buscar. Es la Confederación de Entidades Rurales de la República Argentina. Yo no suelo coincidir mucho con la gente del campo, porque claramente tengo algunas diferencias, sobre todo con los grandes exportadores. Pero en este caso me parece que es muy acertado lo que dijo. El plan de Sergio Massa es absolutamente ambicioso, comparto, ojalá, por el bien de todos y todas las argentinas pueda llevarlo adelante. La realidad es que es un plan muy ambicioso para un corto tiempo. Esto se tiene que empezar a ejecutar rápidamente porque el hambre no espera y como lo dijo recién de Rademaker, con quien te repito, muchas veces no coincido con su postura o con las posturas que plantea las entidades rurales. Sí creo que el hambre es urgente y hoy por hoy hay un 50% de habitantes, de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires que no alcanzan la canasta básica.